Era la unidad de masa atómica, una unidad de referencia. Habíamos mencionado que si yo, por ejemplo, tomaba de referencia un uni como una masa de 30 kilogramos, 60 kilogramos sería 2 uni, 90 kilogramos sería 3 uni y 100 kilogramos sería, 150 kilogramos sería 5 uni. Lo que no significa que esas masas, o sea, esa unidad de masa exista, ¿cierto? No, no significa que esa unidad de masa existe. Significa que sobre mi patrón de referencia, 60 es el doble del patrón de referencia, 90 es el triple del patrón de referencia y 150 es 5 veces el patrón de referencia. Lo mismo ocurre para la masa atómica. ¿Quién es mi patrón de referencia? Mi patrón de referencia es la 12ª parte de un átomo de carbono 12. El átomo de carbono 12 es mi patrón de referencia. Este átomo de carbono 12 tiene 12 UMA. Medio átomo, 6 UMA. Un cuarto del átomo, 3 UMA. Por lo tanto, un doceavo del átomo es un UMA. ¿Y qué viene a ser ese UMA o la unidad de masa atómica? El patrón de referencia sobre el cual nosotros vamos a comparar todos los pesos atómicos de los elementos químicos. ¿Ya? Tomando como punto de referencia nuevamente al carbono 12. Ese isótopo en particular del carbono se le ha asignado una masa de 12 UMA. Por lo tanto, si yo te digo, oye, el magnesio tiene 24 UMA, significa que su masa es el doble de la del átomo del carbono 12 o 24 veces la 12ª parte del átomo de carbono 12. El helio 4 tiene 4 UMA, o sea, 4 veces la 12ª parte del átomo de carbono 12. El argón 40 tiene 40 UMA, o sea, 40 veces la 12ª parte del átomo de carbono 12. Si yo te digo, por ejemplo, oye, tengo otro átomo, por ejemplo, tengo el bromo 80, ¿ya? El bromo 80 tiene una masa atómica que es 80 UMA. ¿Qué significado tendría este 80 UMA, chicos? ¿Qué significado tiene? A ver, rapidísimo. A ver, los chicos poniéndose al día, porque hace un rato Adrianita y Ani han sacado la cara por las chicas. Los chicos están medio callados. A ver, bromo 80, ¿qué significaría? Que es 80 veces UMA, ¿cierto? ¿Y qué es un UMA? La 12ª parte del átomo de carbono 12. Veamos otro ejemplo. Imagínate que yo te digo, tengo otra especie, digamos el azufre 32, ¿ya? ¿Cuál es la masa atómica del azufre 32? 32 UMA. ¿Qué significado tiene este 32 UMA, chicos? Vamos, lúzcanse. ¿Qué sería 32 UMA? 32 veces mi unidad de referencia. ¿Y cuál es mi unidad de referencia? La 12ª parte del átomo de carbono 12. Es un comparativo, ¿ya? Si yo te digo, vamos nuevamente, por último, lo veo todavía medio tímido, lo veo, chicos. Imagínate que yo te digo, oye, tengo al calcio 40. Ya, este nunca falla. ¿Qué significa calcio 40? Vamos, Juan Pablo, sin miedo. 40 veces la unidad de su eh, unidad de referencia. 40 veces la unidad de referencia. Ese es el significado. ¿Y cuál es la unidad de referencia? La 12ª parte del átomo de carbono 12. Ese es el significado, ¿ya? Ahora, profe, ¿y tan complicado si va a ser así hablar en química? No, la realidad que no. O sea, yo estoy dando vueltas en esto porque me interesa que conozcas de dónde salen las cosas. O sea, cuando yo te hablé de la mol ¿para qué sirve? Para contar, ¿cierto? Si tengo cantidades muy grandes, no hablo de cantidades tan grandes ni millonarias, sino hablo de mol. Es mucho más fácil, ¿sí? Si yo hablo, por ejemplo, de masas muy pequeñas, ya no voy a utilizar gramos, sino voy a utilizar UMA. Y este UMA es un número muy pequeñito. Es más, si tú quieres saber a cuánto equivale el UMA equivale
a 1 sobre el número de Avogadro de gramos. O sea, cuando tú quieras ir al UMA, un UMA es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Es un número en extremo pequeño, muy, muy pequeñito. Entonces, no es práctico hablar de cantidades tan grandes en moles o de números tan pequeñitos en gramos. Por eso utilizo mol. Es mucho más fácil hablar de 1 mol, 2 mol, 3 mol, 4 mol, 5 mol. Es mucho más fácil. Y es mucho más fácil hablar de 24 UMA, 80 UMA, 32 UMA o 40 UMA que estar utilizando este número tan pequeñito. ¿Ya? Entonces, esos dos patrones de referencia o esas dos bases de referencia a nosotros nos ayudan a hablar en el lenguaje de la química para poder hacer cálculos. La mol para cantidad de partículas y el UMA para la masa de los átomos. ¿Qué es la masa isotópica o la masa relativa? La masa isotópica es la masa de un isótopo en particular de un elemento químico. Por ejemplo, el hidrógeno, ¿cuántos isótopos tiene? Habíamos visto, ¿no? Son 3 isótopos. ¿Te acuerdas cómo se llamaban los isótopos del hidrógeno? Protio, deuterio y tritio, ¿no? Hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3. Cada uno de ellos es un isótopo y cada uno de ellos tiene una masa. Y a la masa de cada uno de ellos se le llama masa isotópica, ¿sí? Porque es la masa del isótopo, ¿sí? El carbono. El carbono, ¿qué isótopos tenía? ¿Te acuerdas? Podía ser carbono 12 o carbono 14. ¿Te acuerdas que hablamos de la edad de los restos fósiles? ¿No? Carbono 12 y carbono 14. ¿Qué es el carbono 12? Un isótopo del carbono. ¿Qué es el carbono 14? Un isótopo del carbono. ¿Sí? Por lo tanto, ese carbono 12 o ese carbono 14 viene a ser su masa isotópica, porque es la masa de ese isótopo en particular del carbono. ¿De acuerdo? Entonces, así es como tú hablas de la masa isotópica de un átomo. O sea, esa masa isotópica es la masa de ese isótopo en particular. ¿Y qué es la masa isotópica relativa? Ah, igualito, lo mismo que lo anterior, pero dividido entre UMA. Profe, ¿cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es que cuando tú lo divides entre UMA, algo que tenía unidades deja de tener unidades. Por ejemplo, si el hidrógeno 1 tiene una masa de 1,0078 UMA, su masa isotópica relativa es lo mismo, pero sin unidades. El oxígeno 16 tiene una masa de 15,9949 UMA. Su masa isotópica relativa es igualito, pero sin unidades. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo algunos conceptos, ¿ya? No es necesario que te compliques la vida ni que te dañes tu cerebrito y que digas, oye, esto de acá, qué feo. No, 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 no. Espérate. Todo tiene una lógica, todo tiene un sentido. Cuando hablamos de la masa atómica, el UMA, ya vimos, ¿no? Oye, viene a ser la masa de un átomo con respecto a la doceava parte del átomo de carbono 12, ¿cierto? ¿Qué es la masa isotópica? Ah, la masa de un isótopo en particular. Por ejemplo, si el hidrógeno tiene hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3, como son 3 isótopos, cada uno tiene su propio peso. Y como cada uno tiene su propio peso, el peso expresado en UMA viene a ser su masa isotópica. Ah, qué chévere. Y su masa isotópica relativa, es lo mismo, solamente que lo comparas con el UMA. Y cuando lo comparas con el UMA, deja de tener unidades. ¿Profitando se complican en la vida, en la química? No, es que tiene su razón de ser. Se utiliza porque algunas veces estar utilizando tantas unidades se complica y muchas veces es mucho más fácil hacer comparativas. Esto sí es muy importante, o sea, no es que lo anterior no sea importante, sino que de acá ya empezamos a partir para la parte más práctica de lo que nosotros queremos, la masa isotópica promedio. Ponte a pensar en algo. Hace un rato te dije, ¿cuántos isótopos tiene el hidrógeno? 3. 3 isótopos, ¿sí? Y te dije que su nombre era protio, deuterio y tritio, ¿cierto? El protio tiene peso 1, el deuterio tiene peso 2 y el tritio tiene peso 3.
La pregunta, ¿cuál de esos tres pesos encuentras tú en la tabla periódica? ¿El uno, el 2 o el 3? ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? ¿Alguno sabe? El 1. Uno. 1. La masa atómica del hidrógeno vale uno, ¿no? ¿Y por qué no vale 2? ¿Por qué no vale 3? ¿Por qué vale uno? Porque es el primer Es el elemento. promedio. Porque el proteo, porque es el primero, sí y no, pero está cerca. Por ejemplo, Porque para el es el promedio de los tres. porque es un promedio de los tres. Perfecto, Ani. Entonces, si yo te digo, ¿cuál es el promedio entre uno, 2 y 3? El promedio entre uno, 2 y 3, tú me dirás, yo soy recontra matemático, yo soy recontra matemática, ¿ya? Y ese promedio es 2, porque el promedio de uno, 2 y 3 es 2, ¿cierto? Corríjame los matemáticos, ¿eh? Aquí los matemáticos me dicen promedio entre uno, 2 y 3, el promedio es 2. Hoy sí, ¿verdad, no? Si el promedio es 2, entonces ¿por qué es uno en la tabla periódica? Ah, es que no es cualquier tipo de promedio, pues. Es el promedio ponderado. Y ese promedio ponderado depende de la abundancia. Métete bien eso en la cabeza porque eso se utiliza mucho en química, ¿ya? El promedio ponderado. Y ese promedio ponderado depende mucho de lo que existe en cantidades. Por ejemplo, digamos que en un aula, ¿ya? Digamos que en un aula hay 18 chicas y 2 chicos, ¿ya? ¿Ya? Digamos. ¿Cuál sería el promedio entre chicos y chicas? A ver los matemáticos. 18. No, hay 18 chicas y 2 chicos. ¿Cuál sería el Ah, promedio? 10. 10, perfecto. Pero 10 te refleja la cantidad de personas que hay en género, o sea, chicos y chicas, ¿sí o no? No te refleja, ¿no? Porque 10 es un número, pero yo sé que hay más chicas. Si yo quisiera saber quién está en mayor cantidad o en menor cantidad, yo lo que haría es el promedio ponderado. Y el promedio ponderado sí tiene que ver con la abundancia. Si yo me voy al promedio ponderado, ese promedio ponderado, ¿qué me diría? ¿Que hay más chicas o que hay más chicos? Y que hay hay más más chicas. chicas. Que hay más chicas, obviamente. Es lo que yo te estoy diciendo acá. Oye, mira, yo tengo hombres 2 en el aula y chicas, mujeres, tengo 18. Si yo hago el promedio aritmético sería 10, ¿sí? Entre hombres y mujeres, ¿no? Pero si yo hago el promedio ponderado, ¿ya? Yo quiero saber, oye, ¿cuál es el porcentaje aquí entre hombres y mujeres? Ah, bueno, obviamente, como yo tengo 18 chicas y tengo 2 chicos, significa que el 90% es chicas y solamente el 10% es chicos. Entonces, si el promedio ponderado es este de acá, ¿ya? El promedio ponderado es este de acá, entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que hay mayor proporción de chicas que proporción de chicos. Profe, ¿y eso qué tiene que ver con lo que yo tengo aquí arriba? Muy fácil, porque el promedio que nosotros utilizamos, que va en la tabla periódica del elemento químico, es el promedio ponderado y está relacionado con el más abundante. El hidrógeno protio, el hidrógeno deuterio y el hidrógeno tritio, ¿ya? El hidrógeno protio tiene 99,985% en la naturaleza. Por lo tanto, el peso atómico, ¿hacia dónde tiende? ¿Tiende hacia uno, tiende hacia 2 o tiende hacia 3? Ayúdame. ¿Hacia dónde tiende el peso atómico? Hacia el 1. Hacia el uno. ¿Por qué? Porque es el más abundante. ¿Correcto? Si yo me voy a la tabla periódica, tengo carbono 12 y tengo carbono 14, típicamente, carbono 12 y carbono 14. Pero el carbono 12 es el más abundante, por lo tanto, en la tabla periódica, el peso del carbono, ¿hacia dónde tiende? ¿Hacia 12 o hacia 14? 12. Hacia 12. Y fíjate en este ejemplo, mira, yo tengo cloro 35 y cloro 37.
pero el 35 se encuentra en 75% y el 37 se encuentra en 24%. ¿Hacia dónde tiende el peso atómico del cloro en la tabla periódica? ¿Hacia 35 o hacia 37? Sin miedo. ¿Quién es más abundante? Más abundante es el 35. Entonces el peso tiende hacia 35. Ah, profe, no le creo. Ah, mira. ¿Cómo hallas tú el peso atómico promedio? El peso atómico promedio ponderado, tú lo hallas como masa por abundancia, masa por abundancia, masa por abundancia, todas las que tengas, dividido entre la abundancia total. ¿Ya? Así como lo hallas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá cloro 35 y cloro 37 y yo quiero saber la masa isotópica promedio del cloro, ¿ya? Entonces yo diré, ya, será entonces su masa, voy a utilizar este número 35, ¿ya? 35 por su abundancia, que es 75, más su masa, que es 37, por su abundancia, que es 25. ¿Ya? Porque 75 más 25 me da 100%. Dividido entre la abundancia total, que es 100%. ¿Ya? Matemáticos, mira, yo te dije que vamos a utilizar matemático hoy día. 25ava, chin, chin, chin. 25ava de 75, ¿cuánto es? Lúcete, rapidito. 3. 3. 25ava de 25, 1. 25ava de 100, ¿cuánto me da? 4. 4. 4, excelente. Entonces, chicos, 35 por 3, ¿cuánto es 35 por 3? 105. 105. 105, perfecto. A ese 105 le sumo 37 y a esto lo divido entre 4. 105 más 37, ayúdame, Lucete. 142. Excelente, 142. muchachos. 142 dividido entre 4. ¿Y cuánto es 142 dividido entre 4, muchachos? La mitad de 42, 71. La mitad de 71, 35,5. ¿Sí? Y ese sería el peso atómico del cloro. Profe, ¿y se vale? Pues mira, el 35,5 está bastante cerca, 35,45 que tengo acá. Esto yo lo he hecho con fines didácticos para poner los números fáciles y que tú puedas entender la idea. Pero si yo quiero la realidad, necesito el porcentaje real y el peso real. Y es así como se calcula el peso que va en la tabla periódica. Si tú vas a la tabla periódica, vas a encontrar que el cloro tiene peso 35,45. ¿Y de dónde sale esto? Sale de sus dos isótopos. Los dos isótopos naturales que tiene, cuyas abundancias son 75 y 25% respectivamente. Ese se llama el peso atómico promedio o la masa atómica promedio, la masa isotópica promedio. Y esa es la masa que va en la tabla periódica. ¿Ya? Esa es la masa que va en la tabla periódica. Y esa masa es la que nosotros vamos a utilizar. Entonces, hasta aquí hemos visto la parte conceptual. De acá ya vamos a ver la parte operativa, que es mucho más sencilla. ¿Qué tengo que saber yo? Masas atómicas de los elementos químicos. Hay 4 que son regla en química. Por lo menos para unidemia, la regla es que tú tienes que saber el peso de estos 4. ¿Quiénes son ellos? Chong, ¿verdad? ¿Cómo se llama él? Carbono. Carbono, muy bien. ¿El segundo quién es? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿El de acá? Oxígeno. Oxígeno. ¿Y el de acá? Nitrógeno. Nitrógeno. ¿El carbono cuánto pesa? 12. El hidrógeno, 1. El oxígeno, 16. Y el nitrógeno, 14. ¿Ya? Son los 4 pesos que debes conocer. Algunas veces en los exámenes de admisión, aunque no debería ser, los pesos atómicos no son datos. Tú los tienes que saber por lo menos de ellos. ¿Ya? Entonces, para ti, la regla es que estos te los debes saber. Cuanto más pesos atómicos te conozcas, mejor, porque eso te va a dar seguridad. Por ejemplo, peso atómico del fósforo, 31, del azufre, 32, del calcio, 40, del hierro, 56, de la plata, 108. ¿Ya? Entonces, estos pesos atómicos
por ahí sería bueno que los conozcas, ¿ya? Y estos pesos atómicos se calculan de la manera que vimos anteriormente, ¿no? El peso de todos los isótopos, el peso promedio ponderado, ¿ya? Esto es importante que lo sepa, por lo menos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno sí, y si puedes saber otros, mejor. Por ejemplo, a nosotros, bueno, me ha pasado el caso que ha habido exámenes de admisión en donde, por ejemplo, el alumno tenía que hacer cálculos con el peso atómico de un elemento, por ejemplo, el cobre, y recuerdo muy claro que era el caso del cobre. Y hubo un error a la hora de dar la masa atómica del cobre en la pregunta. Se equivocaron a la hora de dar la pregunta, fue un error de tipeo. Pero muchos de los alumnos ni se habían dado cuenta del error, porque como ellos ya sabían que el peso atómico del cobre era 63,5, ellos continuaron avanzando su pregunta y todo acá. Mientras que otros no les salía la pregunta, no les salía la respuesta, porque estaban utilizando el peso atómico que les habían dado de dato. ¿Y por qué? Porque se habían acostumbrado a tener ese dato y no lo habían interiorizado. Para cuando dieron la respuesta ya había pasado algunos minutos y, bueno, obviamente ese tiempo perdido es un tiempo muy valioso en examen de admisión. Entonces, quienes siguieron avanzando porque ya se sabían de memoria el peso atómico, ni se inmutaron, ni dijeron nada, siguieron avanzando con su peso atómico normal. Pero aquellos que sí dependían de conocer el peso atómico, entonces ellos sí perdieron tiempo en esa evaluación. Entonces, es una ventaja competitiva para ti, y nosotros lo exigimos en Unidemia, de que tú por lo menos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno lo conozcas al 100%. Si puedes conocer más, mucho mejor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, masa atómica del carbono, ¿cuánto es? Masa atómica del carbono, 12. 12, ¿no? Del nitrógeno, 14. 14. Del oxígeno, 16. 6. 16. Del hidrógeno, 1. 1. Del calcio, 40. 40, ¿no? Del fósforo, 31. 31. Del azufre, 32. 31. Ojo, así como acá te estamos exigiendo que conozcas los pesos atómicos, también te vamos a exigir que algunos pesos moleculares o algunos pesos fórmula los conozcas de memoria, ¿ya? Es una gran ventaja, créeme. En algún momento cuando tú ves a una sustancia que es muy común en química, tú la ves y en One tú ya sabes absolutamente todo, ¿ya? Es como tu pata del colegio, que nació el mismo año que tú. Tú ya sabes cómo se llama, tú ya sabes cuál es su apellido, tú ya sabes cuál es su edad, si sabe jugar fútbol, si no sabe jugar fútbol, si sabe jugar vóley, si no sabe jugar vóley. Tú ya te lo conoces, porque solamente el solo hecho de verlo, ya, tú ya le hiciste un escaneo. Entonces, igualito, aquí en química, para los exámenes de admisión, tú ves a un compuesto y ese compuesto lo ves y ya lo escaneaste. Ya sabes cuál es el número atómico, ya sabes cuál es el estado de oxidación, ya sabes cuál es el peso fórmula, ya sabes cuál es el peso atómico, ya sabes cómo se comporta. Eso es importante. Muchos creen que química es complicado. No es complicado, chicos. Es cuestión de que tú practiques y te interiorices a las sustancias mucho. Y una vez que tú interiorizas a las sustancias bastante, se te hace recontra sencillo. El problema es que en las academias, y vuelvo a repetir, te distraen mucho viendo problemas marcianos que nunca van a venir en examen de admisión, y con esos problemas marcianos tú a la larga terminas distrayéndote viendo otras cosas que bien podrías aprovechar viendo ejercicios que sí te van a venir en una evaluación, en un examen de admisión. Nosotros apuntamos mucho a UNI, ¿ya? Pero UNI porque tiene el sílabus más completo en química, pero en realidad lo que tú aprendas acá te va a servir para UNI, te va a servir para San Marcos, te va a servir para Católica, te va a servir, para Católica me refiero a los cursos introductorios de Católica, te va a servir para cualquier examen de admisión. Así que es bueno que esto que tú vienes aprendiendo en Unidemia lo vayas interiorizando y lo vayas teniendo. Te va a dar mucha, mucha seguridad a la hora que avances en química. Ahora vamos con el peso fórmula. Otro punto importante, chicos, otro punto, ¿ya? Porque por ahí de repente me van a querer hacer bullying
a cuando tú hables con tu profesor. Oye, mi profesor en Unidemia, Sarachaga, me dijo que es el peso atómico. Y tu profesor te va a decir, no se llama peso atómico, se llama masa atómica. Ya. Sí y no. ¿Ya? Lo que ocurre es que química es una ciencia, digamos, bastante nueva y hasta cierto punto no es que no esté estandarizada, diría mal que no esté estandarizada, sí está muy estandarizada, sino que se trabaja mucho con nombres que ya vienen del lado histórico, ¿ya? De una forma, de una convención que ya se utiliza. Por esa razón es que UPAC, la Unidad Internacional de Química Pura y Aplicada, está tratando de hacer estandarizaciones para que todos hablen el mismo lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos de tabla periódica, yo te hablé de la familia A, de la familia B, de los grupos en número en romano, cuando UPAC ahora dice, no, hablemos del 1 al 18, porque así no vamos a entender todos en el mundo, ¿de acuerdo? Igual, cuando hablamos de masa atómica, lo correcto, sí sería hablar de masa atómica, porque acuérdate que el término peso en física es diferente. Peso es una fuerza, mientras que masa te habla de la cantidad de materia. Pero de manera, digamos, coloquial, se le llama masa atómica o peso atómico. Si alguien te quiere complicar la vida, ya sí, debe ser masa atómica, pero coloquialmente, de manera común, se utiliza el término peso atómico en química. Así que da lo mismo, a la larga va a ser masa atómica o peso atómico. Por eso es muy importante que estos conceptos de masa isotópica promedio o masa isotópica relativa o masa isotópica, esos sí los conozcas. Sobre todo si tú estás pensando en postular a UNI, sí es importante que los conozcas porque UNI es muy, muy estricto en los temas conceptuales. ¿Ya? Si bien es cierto, de manera coloquial, yo lo puedo llamar masa o peso atómico, lo correcto es masa isotópica promedio, masa isotópica relativa. ¿Ya? ¿Por qué te digo esto? Porque ahora vamos a entrar a hablar de el peso fórmula y el peso molecular. ¿Ya? Típicamente, y eso le vas a poder preguntar a papá, a mamá, al hermano, a la hermana, al tío, a la tía que es ingeniero de repente o que ha estudiado medicina, algo de química, y te va a decir, oye, sí, a mí siempre me enseñaron con el nombre de peso molecular. ¿Ya? El término peso molecular no siempre debe utilizarse, porque es un término que está muy restringido a que algo sea una molécula, porque el nombre lo dice, ¿no? Peso molecular. O sea, si es peso molecular, debe ser el peso asociado a una molécula. Pero no toda sustancia química forma moléculas. Entonces tampoco es correcto llamarlo peso molecular siempre. Por esa razón, a mí siempre me vas a escuchar hablar del peso fórmula, ¿ya? El peso fórmula es un término más integrador, porque al final de cuentas lo que yo hago es tener la fórmula de una sustancia y saber cuál es su peso. Así de fácil, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo, oye, mira, tengo a esta sustancia, ¿cómo se llama esta sustancia? Ya la hemos visto un montón de veces. ¿Cómo se llama esta sustancia? Agua. 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 Agua, ¿correcto? Y en el agua, ¿qué es lo que encuentras? Dos hidrógenos y un oxígeno, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto pesa el hidrógeno? Ya te lo sabes de memoria. 1. Uno. Pero como son dos del hidrógeno, el peso sería dos, ¿cierto? ¿Y el oxígeno cuánto pesa? 16. 16. Entonces, ¿el peso del agua cuánto sería? 18 UMA. 18 UMA. Entonces, el peso molecular del agua o el peso fórmula del agua sería 18 UMA. ¿De acuerdo? A ver, ayúdame tú. ¿Cuál sería el peso molecular del metano? CH4. 16. 16, ¿cierto? El carbono pesa 12 más 4 del hidrógeno sería 16 UMA, ¿cierto? Si yo te digo el amoníaco, NH3, ¿cuál es el peso fórmula del amoníaco? 17 UMA. 17 UMA, que sería 14 del hidrógeno más 3 del hidrógeno, esto me da 17 UMA, ¿cierto? Si yo te hablo del dióxido de carbono, ajá, ahí te creo, a ver, ¿cuál es el peso del dióxido de carbono? 30 UMA. 30, no,
44 UMA. 44, claro. El carbono pesa 12, el oxígeno pesa 16 por 2, 32, más 32 UMA. 12 más 32 me da 44 UMA. ¿Estamos? ¿Sí? Si yo te hablo, por ejemplo, del ácido carbónico H2CO3, ¿cuál es el peso fórmula de él? 56 UMA. 56, no. 52. Caliente, caliente, pero no. 62 UMA. 62, claro. El hidrógeno pesa 2, más el carbono que pesa 12, más el oxígeno que pesa 16, ¿no? 16 por 3, 48. 48 más 12, 60. Y 60 más 2, 62 U. Está bien. Listo, chicos, está bien el intento que están haciendo. Eso es importante. Así, rápido tienen que trabajar. A mí me gusta trabajar así. La matemática debe ser inherente a ustedes. Nosotros no venimos a aprender aquí matemática. Nosotros venimos a aprender aquí química. Por lo tanto, la matemática tiene que ser una herramienta tuya. ¿Ya? Comprendido lo que hemos hecho acá, ya sabes, comprendido, dedito para arriba, no comprendido, dedito para abajo. Rapidito, rapidito, chicos. A ver. ¿Sí? Ya. Muy bien, listo. Ya vi el conito. Perfecto, muy bien, Alexander, gracias. Muy bien, todos. Ya, va acá. Listo. Acuérdate que al final de la clase tienes que mandar tus evidencias en foto al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, comprendido esto. Muy bien, chicos. Entonces, esto que estamos viendo acá, tú le puedes llamar peso molecular o le puedes llamar peso fórmula. Yo voy a utilizar casi siempre en el curso el término peso fórmula. ¿Por qué razón? Porque lo que yo estoy haciendo acá es darte una fórmula, ¿ya? Y al darte una fórmula, esta fórmula tiene asociado un peso representativo. Y eso se llama peso fórmula, ¿ya? ¿Lo puedo llamar peso molecular? Sí, lo puedo llamar peso molecular. ¿Por qué razón? Porque estas sustancias son sustancias moleculares. Sin embargo, por ejemplo, si yo te hablo del carbonato de calcio, el calcio CO3, ¿ya? En el caso del calcio CO3, el calcio pesa 40. A ver, rapidito, ¿quién saca el peso fórmula de este señor? El calcio pesa 40. 100. Bien, excelente, calcio. Claro, el calcio pesa 40, el carbono pesa 12, más 16 por 3, 48, que es del oxígeno, esto vale 100 UMA, ¿ya? 100 UMA. A esto yo lo llamo peso fórmula, sin temor a equivocarme, pero no le puedo llamar peso molecular. ¿Por qué no le puedo llamar peso molecular? Porque este compuesto es un compuesto iónico y los compuestos iónicos no forman moléculas. Por lo tanto, a él yo no lo puedo llamar peso molecular. Los compuestos iónicos no tienen peso molecular. A ellos se les conoce con el nombre de peso fórmula, el peso de la unidad representativa. Por eso, para no entrar en esos problemas de que si se llama peso molecular, si se llama peso fórmula, a todo, llámale peso fórmula, a la mala, y te olvidas del problema. ¿Qué unidades tiene el peso fórmula? Como hemos visto, la unidad es UMA, unidad de masa atómica. Entonces, hasta aquí lo que nosotros hemos visto es cantidad de partículas, masa de las partículas, hemos visto que es la masa atómica, hemos visto que es el peso fórmula, y ahora vamos a entrar a hablar de un concepto muy importante, que es la mol de átomos y la mol de moléculas, ¿ya? Pero como este concepto es un concepto un poco más amplio y va a necesitar de que tengas mucha mayor atención, entonces, cortamos acá, falta menos de un minuto, se va a cortar en cualquier ratito. Acuérdate ir ordenando tu lienzo de trabajo porque al final tienes que hacer la presentación con tu nombre, tu lapicerito, ¿no? Si quieres que esté adornadito, adornado si tú quieres, ¿ya? Y con tu calculadora ahí si tienes una calculadora disponible, ¿ya? Entonces nos vemos dentro de 10 minutos a las 9:40 para la siguiente sesión, chicos, ¿ya? 9:40 en punto empezamos, ¿ya?